Vamos a tomar contacto con nuestra colega y amiga Mariana Brondelo de Versión Rosario de Canal 5. Mariana, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto Bien, bien, saludarlo. bueno, muy bien. Obviamente también un poco preocupado, ¿no? Yo recién decía, yo ya no sé si lamentablemente uno tiene que acostumbrarse a esto, pero en el último tiempo, probablemente un poco por la pandemia o alguna otra cuestión, parecía que había mermado un poquito la cuestión de la ola criminal y otra vez se ha reflotado como las peores épocas, ¿no? Sí, en el 2020 ya llevamos 140 homicidios en el departamento Rosario y bien decías, en las últimas horas, en los últimos días, lo que fue el fin de semana dejó 5 personas fallecidas en la región, podríamos decir, porque hubo un doble homicidio en la vecina localidad de Baigorria, bueno, y otros homicidios en distintos puntos de la ciudad, y uno que tuvo mucha resonancia y hasta provocó una medida de fuerza por parte del sector de taxistas, un chofer de taxi que fue asesinado también en la zona noroeste de la ciudad. Si bien aún están en investigación cómo se desencadenó ese hecho, no está claro si se trató de un asesinato como consecuencia de un robo o si fue un ajuste de cuentas. En definitiva, es un trabajador que a bordo de su coche fue ultimado de un balazo. Decíamos, otros crímenes resonantes tuvieron lugar en distintos puntos, en la zona sudoeste de Rosario, otro que ocurrió en el barrio Santa Lucía, esto en donde un joven llamado Iván Leguizamón perdió la vida. ¿Por qué hago foco en este caso en particular? Porque este homicidio derivó, en principio, en lo que fue un ataque a otro joven en la puerta del cementerio La Piedad, cuando justamente estaban despidiendo los restos de Iván Leguizamón. Hoy, al mediodía, a plena luz del día, cerca de las 12, se desencadenó una balacera y no descartan que haya habido intercambio de disparos, o sea que lo que quiere decir esto es que quienes acompañaban a la persona fallecida también estaban armados. Claro. Alguien los esperaba en la puerta del cementerio para atacarlos a balazos y en principio se habría producido un intercambio de disparos, lo decimos así porque es todo tan reciente que ni siquiera la Fiscalía aún tiene información. Bien decías, recrudecimiento de la violencia, que si bien en la cuarentena parecía que al principio se había mermado, bueno, este último mes, en septiembre, está totalmente desatado y también traemos a colación, que no es menor, lo ocurrido la semana pasada con esta medida de fuerza, en principio que habrían protagonizado los familiares de los policías, y sabemos que los policías no pueden hacer paro ni tomar ningún tipo de medida de esta magnitud. Sí, sus familiares, sí, policías retirados estuvieron frente a la jefatura aquí en la zona sur de la ciudad pidiendo por un aumento de sueldo. El ministro de Seguridad anunció un aumento a lo que ellos llamaron irrisorio. Bueno, todavía siguen las negociaciones, esto no se terminó, la violencia se recrudece y la verdad que no hay que llegar a hablar de homicidios para decir que la delincuencia está a la orden del día. Sí, Mariana, porque no se ve además por todo esto que explicás y porque lamentablemente vemos los hechos de este último tiempo en Rosario, ya desde hace varios años podemos decir, no se ve una salida pronta, una solución a esta cuestión, independientemente del gobierno de turno que haya, la violencia recrudece y lamentablemente después el resto de los ciudadanos somos presos de esto también, pero no se ve una salida en el horizonte, ¿eh? Sí, exacto. Por eso decía, no es solamente hablar de un homicidio, que es el caso extremo en este panorama, también es incansable la cantidad de denuncias que uno recibe, sobre todo estando en la producción en el canal o en la redacción, que vecinos que son, digamos, atormentados a diario por los robos, por los hechos de vandalismo. Hasta la semana pasada conocíamos casos de robos a escuelas. Ya es el extremo digamos, de lo inexplicable, en el sentido de que qué de valor puede haber dentro de una escuela. Bueno, sin embargo, comedores comunitarios, escuelas, los vecinos en la calle, robos dentro de las propiedades. Verdaderamente en los últimos tiempos se han incrementado los hechos de violencia, los hechos de delincuencia, y la respuesta que vemos, la verdad, verdaderamente en la calle y en lo que cuentan los vecinos, sobre todo en los barrios, ¿no?, alejándonos del centro, es que no hay presencia policial.
Claro, sí, sí. Lamentablemente esto cada vez parece peor y más descontrolado. Simplemente para terminar, Mariana, más allá de que este obviamente es el tema más importante del día, la preocupación que tenemos todos, no solo hoy, ya desde hace algunos días que arrastramos este problema, bien dijiste, bueno, en los últimos días hubo el fin de semana 5, en lo que va de septiembre ya hubo más que en agosto, pero la otra noticia que podemos decir trascendente de los últimos días es que otra vez hay colectivos, ¿no? En este ida y vuelta que hay de arreglan, no arreglan, muchos días sin transporte, pero bueno, en estos días otra vez hay colectivos. Sí, a partir de las 0 de hoy comenzaron otra vez a recorrer las calles de la ciudad, las líneas del transporte urbano, y en lo que se pudo conocer hasta el momento es que si bien los choferes recibieron el dinero adeudado de lo que era el salario del mes anterior y parte del aguinaldo que le debían, bueno, las circunstancias son es que ya deben percibir los salarios de agosto y entonces todo vuelve a empezar porque nuevamente se va a tener que sentarse en una mesa de negociación, por un lado el gremio, por otro lado los distintos niveles del Estado, para ver si aparecen los fondos de provincia, los fondos de nación, qué aportes puede hacer el municipio. Y todo esto, digamos que termina siendo un círculo vicioso porque al no estar en actividad por el paro, tampoco hay recaudación. Entonces las empresas no tienen ingresos. La verdad es muy complicado. Durante las primeras horas de esta mañana, nosotros conocíamos en la redacción una noticia que la verdad es lo que se teme que pueda empezar a ocurrir. Una empresa que hace un servicio hasta la localidad de Acebal, los trabajadores fueron a tomar servicio después del paro y se encontraron con que la empresa se había vaciado. Bueno, después de ciertas negociaciones por parte del sindicato, se pudo llegar a un acuerdo, la empresa va a volver a funcionar y esta línea va a seguir funcionando, pero es lo que se teme, ¿no? Alertan desde las distintas cámaras de transporte interurbano y de larga distancia también de que esto puede ser un panorama que se avecine por todos los cambios, no solo los paros, sino también lo que ocasionó la pandemia y este cambio de hábito de bajarse de las unidades donde hay muchas personas y el uso del transporte individual. Mariana, para terminar, una línea, decime cómo ves a tu Huracán para el próximo torneo que va a comenzar. Para los que no saben, Mariana Brondelo es fana del Globo, hasta tiene un tatuaje alusivo, ¿eh? Lo veo un poco mejor que a Rosario en materia de seguridad y un poco mejor que el porvenir de las distintas líneas de transporte. Con eso creo que es una buena respuesta. No estábamos tan mal, no estábamos tan mal. Gracias, Mariana, por todo. Un beso grande. Hasta la próxima. Gracias, Javier.